Continuamos, jóvenes. Entonces, ahora lo que vamos a ver es elasticidad, arco o promedio de la demanda. ¿Qué mide la elasticidad, arco o promedio de la demanda? Se utiliza este tipo de elasticidad cuando los cambios en el precio y los cambios en las cantidades son grandes. Por consiguiente, este tipo de elasticidad, la elasticidad arco o promedio, nos da una estimación más precisa. En otras palabras, la elasticidad arco o promedio mide el grado de sensibilidad de la cantidad demandada ante cambios en el precio. Eso es lo que mide este tipo de elasticidad. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se llama elasticidad arco o promedio? Primero, porque como mide el grado de sensibilidad de la cantidad demandada, pero cuando el precio cambia en gran cantidad, y las cantidades, si vale el término, también cuando los cambios son grandes, ¿no es cierto? Y eso significa que mide el grado de sensibilidad de las cantidades demandadas de un punto a otro sobre la misma curva de la demanda. Por lo tanto, un arco sería, tomemos por ejemplo, un arco puede ser de A a E, toda la demanda, o de A a B, o de B a D, o de B a E, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, si tomamos un arco, lo vamos a hacer con rojo para que se pueda visualizar. Este arco, yo quiero ver qué es lo que pasa cuando cambia el precio de PX sub 2 a PX sub 4, fíjense, ¿no es cierto? Este sería de PX sub 2 a PX sub 4. Entonces, quiero analizar este arco yo. Por lo tanto, sería cuando se va de B a D. Ese sería mi cálculo, ¿no es cierto? Fíjense. Ahí está. Ese es el arco que yo quiero analizar. ¿Qué pasa cuando el precio cambia de PX sub 2? Fíjense, de PX sub 2 a PX sub 1. ¿Qué va a pasar con estas cantidades? ¿Qué va a pasar con estas cantidades? ¿No? Entonces, esa es la elasticidad arco, ¿no? Pero, como para hacer un análisis completo, tenemos que ir de B a D, pero también tenemos que volver de D a B. De D a B. Entonces, ese ya sería el arco al revés, ¿no es cierto? Ahora estamos yendo de D a B. Sería D a B. Sería el arco DB. ¿Sí? Sería el arco de A B. Entonces, ¿qué pasaría cuando el precio P sub X aumenta a PX sub 2? ¿Qué es lo que va a pasar? Sería cuando vamos en sentido contrario. Como las variaciones van a ser las mismas, porque la distancia de este punto a este es el mismo y volviendo va a ser la misma, pero las bases van a ser otras. Es por eso que se saca el promedio, por eso se llama elasticidad arco promedio de la demanda. ¿Y cuál va a ser el promedio? Va a ser el punto C, ¿no? Y para eso se necesita del coeficiente de elasticidad precio de la demanda, que es menos delta QX sobre delta P sub X por P sub X sobre QX. Ese es el coeficiente de elasticidad de cálculo, ¿no es cierto? De la demanda, ya en la anterior clase lo habíamos aplicado.
Con este coeficiente vamos a calcular las variaciones cuando vamos de B a D y cuando vamos de D a B. Pero para calcular el promedio, porque es elasticidad arco promedio, ¿no? Para calcular el promedio tenemos que, como son las bases las que no cambian, como son las variaciones que no cambian, pero la base va a cambiar, esto va a cambiar, esto no va a cambiar, va a ser lo mismo, volviendo de B a D y volviendo de D a B va a ser el mismo resultado, pero las bases van a cambiar, porque los precios cuando cambian de PX2 a PX3 y cuando volvamos va a ser PX4 a PX2, aquí va a disminuir el precio y cuando volvamos va a aumentar el precio. Por lo tanto, las bases van a cambiar y las cantidades de bases van a cambiar. Este coeficiente, para encontrar el promedio, tenemos que transformarlo en coeficiente de elasticidad, arco o promedio. Eso lo vamos a ver con un ejemplo en el próximo video.